A continuación hablaremos sobre un accidente en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, donde hubo un derrame petrolero y afectó la flora y fauna de esta zona, por lo que analizaremos químicamente lo sucedido y cómo podemos solucionarlo. Antes que nada, el petróleo está compuesto de hidrocarburos, los cuales son compuestos formados únicamente por carbono e hidrógeno. Los hidrocarburos pueden ser tanto lineales, en los cuales se van agregando para formar una línea más grande, o cíclicos. Los elementos que interactúan en la mezcla son el agua, que por ser el compuesto más denso se ubicará al fondo de la mezcla, después el benceno, luego el hexano y por último el pentano, que por su menor densidad se ubicará en la superficie. Todos estos compuestos se encuentran en estado líquido a temperatura ambiente, a excepción del pentano, quien por tener un menor punto de fusión es posible encontrarlo en forma de gas. El agua, debido a sus puentes de hidrógeno, contará con una mayor fuerza de atracción entre sus moléculas y mayor tensión superficial que los hidrocarburos mencionados, ya que los otros compuestos tienen atracciones intermoleculares únicamente del tipo de dispersión de London. Por poseer una forma de tipo bent sin mucha superficie de contacto, no tendrá mayor viscosidad que los hidrocarburos. Y finalmente, puede ser importante destacar que todos los compuestos contarán con alta capilaridad debido a que tienen mayor fuerza de adhesión que de cohesión. Luego tenemos las relaciones intermoleculares entre las sustancias químicas. En el agua, por ejemplo, tenemos los puentes de hidrógeno, los cuales crean un dipolo temporal debido a la electronegatividad del oxígeno, el cual crea cargas, las cuales permiten que las intermoléculas de agua se junten, teniendo una atracción intermolecular relativamente fuerte, siendo esta una de las fuerzas de Van der Waals más fuertes. Luego tenemos entre todos los hidrocarburos la dispersión de London. La dispersión de London es la fuerza intermolecular más débil, ya que se crea un multipolo temporal, el cual es una fuerza relativamente débil entre los hidrocarburos, teniendo pues su combinación, pero al mismo tiempo es muy fácil de romper. Uno de los métodos de separación es mediante la deshidratación electrostática. Esta máquina está formada por dos cámaras, la cual en la primera entra la mezcla inmiscible del agua con petróleo, donde se aprovecha la diferencia de densidad para separar lo más que se pueda del agua con el crudo. Pasando este proceso, el crudo restante con moléculas de agua será calentado para convertirlo en gas, para ser condensado en la siguiente cámara con electrodos, ubicados en la parte superior de la cámara para evitar un posible cortocircuito. Ahora bien, aprovechando las características del petróleo, este será traído a los electrodos, de forma gaseosa donde fluirá de diferente dirección a la del agua, cada uno para ser tratado con diferentes procesos. Existe una cepa bacteriana llamada Bacillus cereus, es capaz de degradar ciertos compuestos del petróleo, a excepción de compuestos policíclicos aromáticos. Un ejemplo de esto sería el benceno. La razón de esto es que la bacteria no posee la resistencia para metabolizar de una manera efectiva a todos los compuestos aromáticos. Ahora, al momento de combinar esta bacteria con puntos cuánticos de óxido de grafeno, los cuales contienen estructuras cíclicas aromáticas, adquieren cierta resistencia a las estructuras policíclicas, obteniendo la capacidad de metabolizar dichas estructuras, a las cuales anteriormente eran incapaces de metabolizar de una manera más efectiva. El último método de separación es el de coagulación y floculación, el cual es un método físico-químico donde el primer paso es el de la coagulación. Consiste en poner agua contaminada con petróleo en una mezcladora, en el que se mezcla de una forma violenta e intensa. Mientras se va mezclando el agua contaminada, se le van incorporando coagulantes químicos, los cuales son normalmente el sulfato de aluminio o policloruro de aluminio. Todo esto es para neutralizar las cargas eléctricas y desestabilizar las moléculas. Cabe mencionar que si este proceso se hace de una forma incorrecta, puede llegar a degradar la calidad del agua. El impacto ambiental de un derrame nunca será bueno, de hecho es irremediable, pues aunque se logre eliminar la mayoría del crudo, para el tiempo transcurrido ya se habría creado una película sobre la superficie marina que impide la entrada de la luz en el agua. Dentro del ecosistema marino hay diferentes especies, como es el caso de las algas, que necesitan la llegada de la luz para poder realizar la fotosíntesis. Si esto no ocurre, muchas de ellas pueden morir, afectando así a toda la fauna marina. El impacto social para un problema de esta índole es de suma importancia, puesto que afecta a la sociedad en general de 4 maneras clave diferentes. 1. Lo primero es el impacto ambiental, ya que un derrame de hidrocarburos en el mar dañaría profundamente el ecosistema donde ocurra este accidente, en este caso, los ríos. 2. Al verse afectada el agua natural de esta zona, causa un impacto indirecto en la agricultura de la población. 3.
Al afectarse la agricultura, esta a su vez afecta la alimentación de los ciudadanos y mamíferos en general. 4. Todos estos daños se traducen en pérdidas de cultivos, de ganado, de trabajo, dinero, combustible. No, creo que la explotación deliberada de las reservas de hidrocarburos trae como consecuencia derrames en medio del mar o en tierra.